Les agradeceré nos sigan haciendo llegar sus preguntas. Tenemos afortunadamente ya algunas, aún son breves. Y vamos a cerrar esta mesa con el maestro Jesús Serrano, licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, director general en Buffet Serrano de la Vega, fundador de Consultores en Servicios Jurídicos y Fiscales, especialista en Derecho Constitucional y Amparo y desfacedor de problemas, como dijera el Quijote. Gracias por acompañarnos a pesar de la dificultad que tuvo para incorporarse a tiempo a la mesa. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Gracias. Gracias. Pues este desfacedor de entuertos procurará ser extremadamente breve. Muchas gracias, señor coordinador. Muchas gracias a la señora diputada convocante. Muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos y conocidos en el panel. En el caso, este es un evento de gran importancia. Voy a ser, gracias, absolutamente breve en el planteamiento, porque asumo que mis compañeros, siendo todos preparados, han dicho ya lo que se requiere en relación con esto. Sed amicus plato, sed mais amica veritas. En una traducción libre de latín que haré, esto es una expresión de Aristóteles, maestro de Platón, que significa: soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Y voy a explicarlo por qué. Todo lo que diga es responsabilidad mía, la asumo franca y directamente hasta el extremo. El origen de la así llamada ahora coloquialmente propuesta Prodecon 3.0, con la evolución que ha tenido a partir de que en agosto la señora procuradora, querida amiga mía desde hace muchos años, tenemos una relación muy larga y sólida, hecha en el fragor de la batalla. Ella fue juez de distrito, me negó el amparo contra el impuesto al activo, se lo gané en la Corte, nos hicimos después muchos amigos, muy amigos. En el caso concreto, magistrada de circuitos, delegada en esta delegación contigua, Iztacalco. En el caso, magistrada regional del Tribunal Federal, del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, procuradora federal de la defensa del contribuyente, autora, siempre lo digo, de la ley Bernal, que es la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Ya no es propiamente la autora impulsora de la ley de Prodecon. Quien lo es específicamente es el entonces diputado priista Juan Carlos Pérez Góngora, querido amigo mío, pero quien concretamente ha tenido una labor, Diana, de muchísimos años, ya va para 8, no puede reelegirse a partir de abril, ha tenido una reelección con una magnífica actuación. Sostiene sus puntos de vista y en el caso particular yo sostengo los míos. Hace aproximadamente 9 años, ella, junto con otros colegas, autoridades y personas de calidad de mucho jaez, de muy diverso jaez, intentaron la reforma del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación y yo lo impedí, junto con Jorge Covarrubias, representando al sector privado mexicano, en el salón de arriba de los Candiles, en sede de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidencia entonces de Jorge Estefan Chiriac, priista, lo que revela que siendo muy amigos, respetándonos mucho, podemos verdaderamente disentir, porque cuando dos hombres, dos personas razonables sobre un mismo tema tienen puntos de vista con razones que en su caso son contradictorios, de ahí sale la verdad. Y concretamente estoy aquí porque vengo en contra de la propuesta iniciativa de ley Prodecon 3.0 por las siguientes razones que probablemente mis compañeros no han tocado. No voy a caer en el lugar común de dar las explicaciones en función de las cuales ciertamente ha quedado demostrado que específicamente el impacto de tipo económico, de tipo financiero y de tipo operativo, entonces brutal, sobre todo para las micro, pequeñas y medianas empresas, pero también para las grandes empresas, sin hacerle ni cosquillas a aquellos que son verdaderamente el problema. Ese es mi punto. Por eso me opongo y lo voy a probar. Soy abogado, estoy acostumbrado a probar lo que digo. Para empezar,
Recuerden ustedes que en el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009 se publicó el acuerdo mandatado por la ley especial, la ley de la materia, de la Secretaría de Economía, que estratifica a las micro, pequeñas y medianas empresas para que no estemos dudando de quiénes son. En concreto, cifras de 2009 que se encuentran prácticamente actualizadas ahora, solamente en tratándose de volúmenes de trabajadores, en términos de la ley de la materia. Son micro, pequeñas empresas de orden comercial. Bueno, son micro, pequeñas empresas todas las que tienen como número de trabajadores totales hasta 10. Específicamente como monto de ventas anuales en millones de pesos, pesos de 2009, hasta 4 millones de pesos. Son pequeñas empresas comerciales las que tienen trabajadores de 11 hasta 30 y que perciben ingresos brutos desde 4 millones un peso hasta 100 millones de pesos en un ejercicio fiscal. Son pequeñas empresas industriales y de servicios, específicamente el sector atacado, lo digo adrede, por la propuesta que es ya iniciativa de ley, con una referencia que no dejaré por elusión de ninguna manera sin tocar, las industriales y de servicios cuyo rango de trabajadores va de 11 hasta 50, pequeñas empresas, y cuyos montos anuales de ventas, ingresos brutos, van desde 4 millones un peso hasta 100 millones de pesos. Son, en cambio, ya les dije, micros, pequeñas, y ahora especifico las medianas con datos oficiales. Aquellas comerciales que tienen trabajadores desde 31 hasta 100 y cuyos ingresos por ventas en el ejercicio fiscal de que se trata van desde 100.001 pesos hasta 250 millones de pesos. En servicios son medianas empresas las que tienen de 51, ya no 31, de 51 hasta 100 trabajadores y desde 100.001 peso hasta 250 millones de pesos. E industriales son medianas empresas las que tienen desde 51 hasta 250 trabajadores e ingresos por ventas en el ejercicio fiscal desde 100.001 pesos hasta 250 millones de pesos. Vean ustedes claramente que específicamente está esto en condiciones oficiales, regulado, estratificado y especificado. Aquí venimos a un foro en donde de esto se trata y hay que saber de qué estamos hablando. A partir de aquí vendrá la gran empresa y la muy gran empresa doméstica y transnacional. No pueden perderse de vista lo que es posible que se haya perdido de vista, que existe y rige y tiene su última reforma en 2017 apenas, por el trabajo de esta parte de la rama legislativa del Gobierno federal y de la otra que la complementa, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Sugiero su consulta. Posiblemente los señores diputados no han entronizado su mente en esto, porque además México ha suscrito tratados internacionales, esto es poco conocido, que tienen que ver con la existencia de empresas y de empresarios de estratos bajos que son los que sostienen en general las economías del mundo. Ahorita les daré ciertos datos, pero como me quedan 30 segundos, procuraré ir mucho más rápido. En concreto, llamo la atención, espero en alguna pregunta curiosa que esto me permita argumentar, a la existencia de una ley tan desconocida como la Ley Federal de Archivos, que implica una posibilidad directa para nosotros los gobernados de evitar la corrupción por saber la verdad documentada de los gobiernos, fundamentalmente en orden federal, también estadual y municipal. Es
la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional, tan desconocida como la identidad secreta del 007. El último texto de reforma es del 17 de mayo de 2017 y contra esta ley se operan los términos de la reforma PRODECON 3.0, iniciativa actual de ley. En concreto, ¿por qué diverjo de la aproximación de la PRODECON, titularizada por mi querida y muy respetada amiga doña Diana Bernal? Porque en el caso particular tiene incluso un vicio de origen. PRODECON es incompetente para iniciar leyes, no tiene facultad de iniciativa legal, pero sí para proponer a legisladores la iniciación de leyes, en tanto solo puede hacer esas propuestas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y de la que estamos hablando ahora no inició allí. El diputado Pérez Cuéllar preside la Comisión de Presupuesto. Está iniciada incompetentemente y esto es un tema jurídico que entre abogados no puede pasarse por alto. Datos, perdonen, haré un esfuerzo de memoria. Dicen los chinos que es preferible tener el más ligero apunte en una hoja de arroz que ir a la memoria, pero pues el tiempo me obliga. El Producto Interno Bruto mexicano es de 15.2 trillones de dólares. Recuerden ustedes que el manejo anglosajón de las cifras usa numéricamente la serie corta de números, por eso México y los países en general de tradición grecolatina utilizamos la serie larga de números, por eso nosotros tenemos billones que son millones de millones y por eso los estadounidenses tienen miles de millones o millardos que son en realidad eso lo que sería para nosotros un billón. Hay que tenerlo muy en cuenta. 15.2 billones de dólares ahora. Estaríamos hablando de 15,000 prácticamente trillones de pesos. ¿Qué quiero traer a colación? Específicamente en términos de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018, los ingresos federales fueron de 5.2 billones de pesos. Presupuesto de egresos de la Federación, 5.7 millones de pesos. Hay un esquema diferencial discutible por déficit. De ellos nos financiamos con 1.900 millones de pesos de impuestos sobre la renta y con 800 millones de pesos de IVA. Esta iniciativa, ya lo han demostrado mis compañeros, ya ha sucedido esto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y ha sucedido por parte de la Academia también en el Senado, Academia Mexicana de Derecho Fiscal, propende atacar el tema relativo a lo tributario, concretamente sosteniendo que este es el problema, que la existencia de las así conocidas coloquialmente como empresas fantasmas y como el esquema propiamente utilizado en forma fundamental es el de esquema de facturas, ese es el problema y entonces pues ancha es Castilla, acabemos con eso. ¿Y cómo acabamos con eso? Pues en concreto retengamos que ahora en la versión 3.0 en esta iniciativa el diputado Pérez Cuéllar 10% de IVA y concretamente 8% de impuestos sobre la renta. Muy bien, muy bien. Y en principio en una aproximación de entrada uno diría es correcto, falso. Jesús Serrano, responsable de lo que digo, lo postulo. El problema no es ese. Hay que empezar por el principio. Y el principio, bueno, en el principio era el caos. Voy a suscitarlo aquí bíblicamente. En el principio es el caos. El problema de México en concreto es el latrocinio bárbaro y asqueroso e impune y corrupto y en contubernio. Recuerden ustedes en derecho romano, el contubernio era el matrimonio entre esclavos. De dinero público de nosotros los contribuyentes, el dinero no es del gobierno, es de nosotros. En concreto está documentado declaraciones públicas que de 2014 a 2018 se han robado 2.04 billones de pesos, 2.04 millones de pesos. A veces no los gana uno en la tarde. Son cifras astronómicas, eso es lo que ocurre. No tenemos capacidad mental suficiente para mensurar lo que ocurre.
2.04 billones de pesos. Simplemente hagan una operación aritmética y calculen el IVA involucrado, les dará aproximadamente, a tasa del 16%, 400,000 millones de pesos, lo que se puede hacer lícitamente con ello, robados. De un Producto Interno Bruto, les dije, de 15,000 billones de dólares a tipo de cambio actual. Hagamos las cuentas. La solución está en matar el mecanismo que permite eso. Postulo, para combatir y acabar, si se quiere, con la corrupción, con el latrocinio brutal de dineros de los contribuyentes en cantidades billonarias, dos cosas se necesitan. No nos hagamos tontos. No ser ingenuos y querer. ¿Por qué no se quiere? ¿Por qué nos roban? ¿Por qué hay contubernio? ¿Quién lo niega? Los que están comprometidos. ¿Por qué, si el gobierno mexicano tiene todos los elementos e instrumentos y sabe quiénes son, no los persigue? Pues porque en concreto, voy a pensar mal, no me gusta la expresión porque ahora se presta muy mal las interpretaciones, ya han visto lo que han pasado con esas consultas, Vox Populi, Vox Dei. Piensa mal y acertarás. Miren, para terminar, antes de que mi querido coordinador ya me corte el cuello. Resulta que existen medidas lógicas indispensables. Para resolver un problema, primero hay que detectarlo, hay que saber que existe un problema, que puede apreciarse como un tema. Hay que saber luego que se trata de un verdadero problema, hay que entenderlo y cuando se entiende, puede resolverse, puede admitir una gama ancha de soluciones o puede admitir tiros absolutamente de precisión. ¿En qué consiste el problema? El problema consiste en que tenemos ladrones públicos en un sistema jurídico mexicano laxo que está diseñado para ser oscuro en el ejercicio público, excepcionalmente regulado en tratándose de los gobernados contribuyentes mexicanos, porque eso sí, nosotros tenemos que pagar, nosotros tenemos México. 3 formas de financiar en concreto a un país: tributos, a cargo por supuesto de la población, préstito doméstico e internacional, y tenemos una larguísima historia. Solo en los tiempos de Porfirio Díaz con José Ives Limantur tuvimos verdaderamente superávit fiscal, siempre a partir de nuestra independencia, además de ser expoliados en la colonia por los españoles, la metrópoli, fuimos expoliados por políticos. En el caso particular hubo 4 guerras, por eso tenemos incluso, somos el único país, un Museo Nacional de las Intervenciones, por deuda, hasta la guerra de los pasteles, y por inflación. El único modo sano, sensato, sería el de la tributación. El segundo, el de la inflación, el del exceso en particular de gasto, en préstito, me corrijo, es peligroso. Puede utilizarse económicamente porque un país no funciona como una empresa o como una casa que se lleva por buenos padres de familia, y yo quisiera tener políticos que sean buenos padres de familia. En el caso particular porque ha prevalecido una teoría keynesiana. Recuerden que Keynes sostenía como su máxima que el endeudamiento público no es malo per se. Y no es malo per se, decía su famosísima frase, porque eventualmente en el largo plazo, paréntesis, toda deuda se paga. Aquí o en el otro mundo, toda deuda se paga y toda deuda pública se paga públicamente. En el largo plazo, teniendo esto en mente, Keynes decía, eventualmente todos estaremos muertos. Entonces el endeudamiento público per se no es malo, pero si es perenne e infinito, postulo que lo es. Lo hemos vivido aquí muchas veces. Pregúntenle a los argentinos, pregunten donde quieran, pregunten a Venezuela, pregunten donde quieran. ¿Qué ocurre? Medidas de inmediato, de corto, de mediano y de largo plazo hay que implementar. Si sabemos lo que pasa
y lo que pasa es que tenemos ladrones que encubren a ladrones, hay que atacar el fenómeno directamente como tal, y como tal lo que hay que hacer es detectarlos y tener elementos para ello. Hay medidas legislativas que en un orden correcto, y ahorita no quisiera entrar en ello, pero estoy obligado, debo reconocerlo, y lo manifiesto, voy a terminar ya. No voté por ellos, pero en el caso concreto reconozco que todo legislador, los diputados que estén aquí, y por diputados, no voy a entrar yo en estos rollos de usar mal el castellano, señoras y señores diputados, yo no voy a decirlo de otra manera, señoras y señores senadores que estén aquí, hay medidas legislativas que tomar y ustedes están obligados por decencia personal y política a tener independencia de criterio. Y hay algo que ha acontecido aquí que es muy interesante. El 24 de octubre, el senador Monreal interpuso una iniciativa que en particular traigo aquí y que propende a establecer una serie de soluciones que van al fondo de la problemática de que se trata. ¿Por qué? Porque concretamente es una iniciativa que amerita estudios y amerita correcciones y demás. Casi no le hice anotaciones, pero que habla específicamente de corrupción, que en el caso particular da puras cifras oficiales, que establece medidas de todo orden para evitar concretamente que ocurran los latrocinios públicos descarados en donde se producen, que implica reformas en la Ley de Obras Públicas, que implica reformas en la Ley de Adquisiciones Públicas, que implica reformas en Código Fiscal de la Federación, que implica reformas en Ley Federal de Delincuencia Organizada y que requiere en concreto atender a la realidad del problema. ¿Por qué el problema no son las empresas fantasma ni las facturas falsas? Y no voy a entrar ahorita en explicar qué son porque ya mis compañeros lo hicieron de seguro. Porque estos son fenómenos consecuenciales. El problema de fondo es el latrocinio descarado de recursos públicos que usan como instrumento, como iter criminis, específicamente como modus operandi, la creación legal de sociedades, personas morales, que pueden ser sociedades anónimas de capital variable o cualquiera de las que regula la Ley General de Sociedades Mercantiles, sociedad en comandita por acción, responsabilidad limitada, etcétera, 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 o en concreto sociedades civiles, asociaciones civiles, y crean también sindicatos, y específicamente están metidos en esto también municipios. Todo tipo de entidades públicas. Las declaraciones oficiales revelan que el problema principal de los mexicanos es que estamos siendo robados por el gobierno. Impidámoslo. ¿Por qué existen mecanismos posibles? ¿Por qué se puede constituir una persona moral que sea utilizada para estos efectos? Señores, la respuesta está aquí, en el aire. Porque se puede. ¿Quieren, señores legisladores, acabar con ello? Limitemos en ley. Hagamos uso de medios inmediatos, mediatos, de largo plazo, en orden de rama legislativa del gobierno federal y locales, en orden de rama ejecutiva del gobierno federal y locales, y en orden de rama judicial del gobierno federal y locales para hacer lo necesario. Se puede, pongamos atención en particular en la regulación legal hacia la notaría pública y hacia los corredores públicos. Hay postulo, manera de hacerlo, claro que hay que hacerlo. ¿Qué aconseja la razonabilidad? Todo aquel que quede, por ejemplo, hay muchas formas inteligentes donde el talento puede dar soluciones veraces, sin necesidad de retener, hacer daño, causar perjuicio a la generalidad de los contribuyentes mexicanos, sin tocar a los malos. Específicamente en tratándose de todos aquellos que ya en medidas ejecutivas aparecen en las listas definitivas del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, debería existir una norma legal que obligase la auditoría de los notarios que lo hicieron, de las personas que aparecen como accionistas y de todos aquellos que en su caso firman contra las chequeras y cuentas que existentes en cualquier entidad del sistema financiero disponen de los recursos, porque con quien hay que llegar es con los autores. Hay que establecer claridades en el artículo 69b. El párrafo final deja laxamente las situaciones a decisión de autoridad administrativa primero y judicial después, que no sabe cómo castigar los delitos de resultado. Implicaría, este es un vicio de esta posición, de esta iniciativa,
buscaba en las versiones 1 y 2, delitos de conducta y no delitos de resultado. Hay que hacer coincidir los artículos 108, defraudación fiscal genérica, 109, fracción primera, específicamente asimilable a defraudación, junto con la fracción cuarta, por actos simulados, y en efecto, abrogar, como se ha abrogado concretamente la fracción tercera del artículo 113, que castigaba el medio comisivo y no la comisión. Imaginen ustedes que al caballero me dice que ya se me acabó mi tiempo, entonces yo quiero cometer homicidio y utilizo mi iPhone para darle en la torre. 113, fracción tercera, como existía, castigaba la compra del iPhone. No le vendas iPhone a Jesús porque tiene un arma mortal. ¿Qué se quiere castigar? ¿El homicidio o el medio comisivo? El homicidio. ¿Qué queremos castigar? El robo público. La falta de percepción de tributos, concretamente en terrenos de impuestos sobre la renta y de IVA, es consecuencial del robo. Ustedes piensan, y con esto voy a concluir, tengo algo más que decir, pero le agradezco mucho su paciencia y a la audiencia. Ustedes piensan que los que están en estos esquemas son delincuentes, son ratas cebadas, hablando yo así en la Cámara de Diputados. Tienen tamaño de canguros, están preocupadísimos porque se les vaya a retener el 10% del IVA y específicamente el 8% de impuesto sobre la renta. Por favor, eso es ser ingenuo. No les importa, es más, sube el precio de su negocio. Ahora van a cobrar más por ello, la comisión que cobran ya será del 15% y tal. Si se van a robar 2.04 billones de pesos en 4 años, y porque les retenga quien en concreto intenta robarse el dinero y recuperarlo por fuera, pagando esa comisión y así vaciarnos las arcas públicas, por favor, hace mucha diferencia en ese mundo de dinero. Daría para reconstruir 3 ciudades de México, que haga retención a alguien. Pongo un ejemplo. Soy cazador, ya sé, terminé. Soy cazador, cuidado, no vengo armado. Me gusta mucho el deporte cinegético. Ojalá México tuviera medallas en tiro al blanco y tal y cual. Nosotros, quienes somos cazadores decentes, quienes no lampareamos, quienes solo vamos en temporada, quienes utilizamos especies que están cinegéticamente controladas, quienes pagamos los derechos relativos y tal y cual, tenemos que pasar un vía crucis en donde hasta es necesario presentar el acta de defunción para que podamos tener, en concreto, las licencias de transportación, de adquisición de cartuchos, etcétera, etcétera. ¿Ustedes se creen que nuestros amigos terroristas o narcotraficantes están preocupadísimos porque hay que tener licencia de portación de arma para andar legalmente en la posibilidad de defenderse en cualquier sitio bravo como Tepito o ahora Polanco? Es más peligroso, yo creo. Por supuesto que no, están fuera de eso. Es lo mismo que pasa aquí. Perdón, en 10 minutos he querido simplemente hacerlos pensar. ¿Es esto lo que necesitamos? Con todo respeto, señores diputados, no. Necesitamos esto: talento, expertos jurídicos, personas que sí sabemos de esto, que digamos cómo hacer para que México sea el gran país que puede. ¿Cuánto en concreto vamos a mejorar si de todos los billones de dólares que generamos en la economía nacional lícita? Ejemplo, somos 68 millones de contribuyentes, 37 millones personas físicas, solo 2 millones de personas morales, de empresas, y 37, casi 38 millones de asalariados, que si perciben hasta 5 salarios mínimos no pagan impuestos sobre la renta, tienen subsidio al salario. ¿Qué necesitamos en concreto? Pues que seamos más los que contribuyamos. ¿Por qué? Porque estamos siendo robados. Para que los que tributamos en esa pirámide invertida tengamos muchos mejores servicios públicos, que atiendan necesidades públicas, que propendan al bien común. Y esto no ayuda. Esto a lo que va, ya concluí ahora sí, conduce a una verdadera reforma fiscal. Esto es recaudatorio en perjuicio de los cautivos, que no tenemos la culpa de los ladrones ratas.
y que específicamente quedaríamos indefensos bajo los criterios de la Corte actual si esto pasara. Esto no es necesario. Lo que es necesario es resolver el problema. Último ejemplo. ¿Piensan ustedes que el impuesto especial sobre producción de servicios que grava bebidas alcohólicas resuelve el alcoholismo? ¿Creen ustedes que es la medida idónea? No, produce recursos públicos que ya sabemos que se roban dentro de los 2.04 billones. ¿Qué resuelve el alcoholismo? El alcoholímetro. No te salvas tú, ni yo. Bueno, yo no bebo vino tinto en la comida. No se salvan ni los diputados, ni los senadores. Todos van al Torito. Ya hay sociedades en el Torito, ya hay WhatsApps en el Torito y tal y cual. No se salva nadie. Las medidas inteligentes de orden administrativo, legislativo y judicial que atienden a la raíz fáctica de los problemas resuelven los problemas. ¿Qué propongo aquí? La Academia Mexicana de Derecho Fiscal se ha pronunciado en contra de esta reforma, explicando por escrito otras razones. ¿Qué propongo yo? Señores diputados y señoras diputadas y senadores, estamos dispuestos para ayudar. Esto se puede hacer talentosamente y bien. Yo espero que esta idea de doña Diana, querida amiga y respetadísima amiga, haya sido la forma de salir victoriosa de 8 magníficos años, donde ha atendido más de 750,000 contribuyentes ayudándoles, con la idea efectivamente de acabar con un problema nacional grave, y que sea en concreto la bandera de las señoras y señores diputados y senadores de entrar en una legislatura en donde se busca un cambio de régimen, atacando uno de los problemas más graves que existen en México. Si recuperamos esos dineros, lo cual se puede hacer desde ya, con una reforma bien pensada, que entre en vigor al día siguiente de su publicación, no el 1 de enero, les aseguro que en México vamos a hacer otros. Listo. Gracias. Muchas gracias, diputado. Esta fue la presentación del maestro Jesús Serrano. Fue nuestro tiempo de preguntas y respuestas y fue el tiempo de compensación entre ambas mesas. Así que